todos saben, hoy tenemos el enorme gusto y placer de recibir a Juan Villoro en nuestro museo. El motivo es muy grato para el Departamento de Literatura. Estamos presentando este libro, Mente y Escritura, que originalmente fue parte de una conferencia que Juan Villoro dictó en el museo, organizada por la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, organizada por Mónica Cardenal, y que nosotros tuvimos el gusto de coordinar acá en nuestro espacio literario en el museo. Como parte del programa de publicaciones que estamos desarrollando, este es el tercer volumen que estamos publicando. Inicia una colección que tiene por objetivo poner en papel algunos de los momentos más interesantes que suceden en el espacio de nuestro museo en vivo, cuando recibimos autores para conocer un poco de su obra y también para hablar de distintos temas que se coordinan durante la programación. Bueno, en principio agradecerles a todos por la presencia, agradecerle a Juan Villoro por darnos la oportunidad de publicar un libro suyo, que como cualquiera sabe es un enorme orgullo para cualquier colección de libros. Y bueno, les doy la bienvenida en nombre de Malva y los dejo con Silvia Hoppenheim, que es nuestra anfitriona de este día y que por supuesto va a tener muchas preguntas interesantes para hacerle sobre este volumen. Gracias. Gracias, Magdalena. Bueno, vamos a darle la bienvenida por segunda vez a Juan Villoro y de algún modo conversar sobre este libro es quizás una nueva manera de encontrarse con Villoro, porque probablemente ustedes lo conocen por las tantas maneras que es posible conocerlo a Juan, y justamente por eso leerlo es casi una travesía por la literatura, no solo porque él tiene obra en distintos géneros, tiene desde obras de teatro traducidas, más allá de las maravillosas traducciones que tenemos de los aforismos de Lichtenberg, pero tenemos novelas, cuento, crónica. Además, dentro de lo que es la producción de ficción, tenemos una porción muy importante para literatura infantil, el libro salvaje, personajes que son entrañables para muchos niños en estos momentos, que están poblando el imaginario de la nueva infancia. Y también tenemos novelas que reúnen muchas lecturas de Juan, porque es como si justamente una de ellas, que es la que recibió el premio Anagrama, que es el testigo, es una palabra con la que yo te relaciono profundamente, porque es como si fueses testigo de algo más, que tenés que venir a testimoniar, como si tuvieras un contacto personal, directo o al menos secreto con la literatura, con el mundo de la ficción. Y de ese contacto sos testimonio, das testimonio. Y en el caso de este pequeño libro, pequeño gran libro, podemos decirlo, Mente, Escritura, justamente podemos considerar que sos testimonio de muchísimas lecturas, de muchísimas también traducciones, testimonio de muchísimos partidos de fútbol, porque es un testigo en la cancha, testimonio de autores, testimonio de la realidad mexicana. A mí siempre me llamó la atención este afán y este logro que tienen algunos escritores mexicanos de dar cuenta de la historia a través de una narración del presente. El laberinto de la soledad, ¿no? La región más transparente, y tu libro también, que es muy complejo lo que viene a contar de México, ¿no? Pero no sé si en la Argentina tenemos esta especie de afán, o no sé cómo llamarlo, de dar cuenta de la historia a través
de una suerte de ficción, porque no podemos pensar que La región más transparente es ficción, pero en tu caso sí, es una novela, ¿no? Que es esto de novelar lo propio en testimonio de personajes, ¿no? Y en este caso, Mente y escritura es un testimonio distinto, por eso me interesa en particular la exposición que podemos llegar a tener de Juan Villoro hoy, porque primero, digamos, se sumerge en un territorio que, si bien en la Argentina puede ser más familiar, que es el psicoanalítico, en el tuyo también, ya que tenés madre, hermana y además todas mujeres, ¿no?, ligadas al psicoanálisis en la familia de Villoro. Y además esta conferencia fue una conferencia que respondió a una invitación de Apteva, ¿no? Sí, creo entender, y en asociación con el Malva, digamos, fue pronunciada aquí y ahora publicada. Entonces, primero que nos cuentes o que testimonies de esta relación, y después si ya meternos en el libro, porque es un libro muy particular, y es un libro que testimonia no solo un discurso quizás fronterizo, sino también algo fundamental en Villoro, que es la amistad y el afecto, para que la literatura cobre vida. No es un mero ratón de biblioteca, más allá de este contacto directo que tiene con los libros. Es un gran conversador con autores, y esa especie de conversación permanente, yo escuché cuando conversabas con Piglia, por ejemplo, ¿no?, esa complicidad inmediata que se da cuando de la ficción se trata, la tuviste con Sergio Pitol. Sergio Pitol no es tan conocido aquí en la Argentina. En México es un prócer, es un poeta, es un gran traductor, es casi el puente, o por lo menos para mí lo fue. Tuve la suerte de haberlo conocido y haber estado toda una tarde caminando con él. Es un puente, era, y lo sigue siendo porque hay mucho escrito de Pitol, con el alma rusa. Y entonces, en tu caso, no solo fue una lectura, fue un vínculo determinante, y que en este libro da cuenta de la relación muy particular, sobre todo al final de la vida de Sergio, entre memoria, ficción, mente y escritura. Entonces, bueno, sobre todo muy feliz de estar compartiendo este encuentro y con todos ustedes aquí, en esta hermosa biblioteca ampliada, y que nos cuentes un poquito entonces tu relación con Pitol. ¿Qué determinó en vos? Porque tengo entendido que tu relación comenzó en tus 20 años, o sea que estabas despuntando la escritura. ¿Cómo se empieza a escribir cuando hay un maestro que tira alguna, digamos, piedra en el camino, o sobre todo que provoca un deseo? Bueno, muchísimas gracias, Silvia, gracias a todos ustedes por estar aquí. Antes que nada, pues las gratitudes de rigor a Mónica Cardenal de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, que me invitó a dar esta conferencia y que fue el germen de este pequeño libro. A los amigos del Malva, por supuesto, que nos han acogido, a toda la gente que intervino en la edición. Un tema psicoanalítico, de alguna manera, es el hecho de la corrección de pruebas, porque yo creo que el peor corrector de pruebas es el propio autor, porque el autor no lee lo que está escrito, sino lo que él cree que debe estar escrito. Entonces eso es realmente una especie de suposición psicoanalítica, de decir yo escribí esto, y eso no está evidentemente en el texto, porque claro, uno lo hizo con algún descuido, pero uno completa, y es parte, digamos, toda la teoría de la Gestalt, por ejemplo, tiene que ver con eso, con completar figuras, ¿no? Completar figuras de entendimiento, figuras cognitivas. Entonces el escritor está completando en el texto algo que no tiene el texto, y entonces es su peor lector. Y afortunadamente de estas distracciones me rescataron los correctores del Malva. Muchas gracias a todos ellos, gracias a Silvia por acompañarme. Nos conocimos hace mucho cuando tú trabajabas en un suplemento cultural, generosamente me pediste un texto, luego tuviste el atrevimiento de pedirme un ensayo sobre el juguete rabioso, ¿te acuerdas cuando subiste Norma?
Ah, sí, pero Se te había olvidado. como editora. Estabas como editora y alguien tenía que presentar el juguete rabioso y digo, es un atrevimiento porque acudiste a un escritor mexicano que no necesariamente estaba en el campo de referencias de la literatura de Alt y bueno, pues yo lo agradecí muchísimo. Entonces, bueno, siempre es un placer hablar contigo y estar aquí. Empiezo con algún tema. Tú decías, y me parece muy interesante el hecho de que en mi familia hay mujeres psicoanalistas. Mi madre, la principal desde luego, y mi hermana Carmen, ambas se dedican al psicoanálisis, entonces no es una práctica ajena en mi familia, yo mismo he estado en terapia, y esto no es tan común entre los escritores mexicanos como suele serlo entre los escritores argentinos. El hecho de tener una mamá psicoanalista, pues es tener a disposición familiar a alguien que sobreinterpreta todas las cosas y que está dispuesta a explicarlas, ¿no? Mi padre era filósofo y tenía una profesión sumamente abstracta, difícil de comprender cuando eres niño, porque cuando yo le preguntaba a mi padre a qué se dedicaba, me decía, es que yo me dedico a la filosofía. Le decía, pero papá, ¿qué es eso? Me dice, bueno, yo busco el sentido de la vida. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, el recreo, y los amigos decían a qué se dedicaban sus padres, uno era piloto aviador, ¿no? Otro vendía pinturas de aceite, me acuerdo, otro era vendedor de alfombras en el Palacio de Hierro, uno de los grandes almacenes de México, y entonces me decían, ¿y tu papá qué hace? No, pues él busca el sentido de la vida. Con lo cual pensaban que era una especie de vago que estaba oyendo mariachis y bebiendo tequila el día entero, ¿no? Porque ese era, entonces, digamos, la dimensión del trabajo de mi padre, al menos a lo largo de toda mi infancia y adolescencia, se mantuvo como algo abstracto, difuso y francamente incomprensible. Posteriormente, cuando yo empecé a escribir, mi padre llevó esta capacidad de abstracción que él tiene a pensar que cualquier cosa que yo escribiera, necesariamente por el hecho de ser ficción, no lo tocaba de manera directa en lo emocional. Es decir, si yo escribía de un padre que era un filósofo, que trabajaba en la Universidad Autónoma de México, no se hacía cargo de su hijo, él jamás pensaba que él podía ser esa persona, porque era un personaje literario. Lo entendía perfectamente. Exacto, entonces tenía un desdoblamiento, ¿no? En cambio, respecto a mi madre, si yo escribía un cuento ubicado en el antiguo Egipto, en donde la esposa de un faraón hacía cualquier cosa, decía, pero ¿por qué me estás diciendo eso de mí? ¿No? Entonces, cualquier madre en literatura es ella, ¿no? Hubo una obra de teatro que se representó aquí en Argentina que se llamaba Filosofía de Vida y que estuvo en Corrientes mucho tiempo con el gran Alfredo Alcón, que murió poco después, y trata de una relación bastante tiránica, compleja y a fin de cuentas amorosa entre un filósofo y su mujer. Y entonces esta obra se estrenó y yo tenía miedo de que mi padre, que todavía vivía, sintiera que yo me había burlado no solo de él, sino de toda su profesión, porque es una comedia sobre el idiotismo de la inteligencia. Es decir, las torpezas y las neurosis a las que solo llega la gente que es mentalmente complicada, ¿no? O sea, hay maneras de equivocarte en la vida y en general los filósofos se equivocan de manera mucho más compleja que otras personas, ¿no? Y sorprende que siendo tan brillantes logren seguir una cadena que por momentos parece perfectamente lógica y que los está llevando a un desastre personal enorme. Entonces, bueno, yo tenía mucho miedo de su actitud, pero él no se dio por enterado, nuevamente. O sea, él fue a ver la obra y empezó a reírse, como diciendo, todos están locos, es un absurdo, y qué maravilloso es el teatro que habla de estas cosas ajenas a la experiencia de uno, ¿no? Y en cambio, mi madre fue a ver la obra y de inmediato pidió permiso para pasar a los camerinos para explicarles a los actores cómo la debían representar a ella. Porque ella era el personaje. Entonces, bueno, esta capacidad de... Entonces, bueno, es un poco... pero eso es tu madre, digamos, no son todas las psicoanalistas. No, exacto, esa es una psicoanalista especial que aparte de eso es mi madre. Pero entonces, digamos que sí, en su caso, he estado muy en contacto con la capacidad que tiene de interpretar cualquier reacción mía y
bueno, y de decir, por ejemplo, yo pongo otro ejemplo, ya que estoy casi en terapia aquí contigo. ¿Sí? Cuando yo tenía como unos 10 años, nos pidieron en el colegio donde yo estudié en el colegio alemán, yo llevaba todas las materias en alemán, menos una materia que era lengua nacional. Y ahí nos pidieron una composición sobre el himno nacional, que es un tema, pues, digo, muy poco apasionante para cualquier persona y menos para un niño de 10 años, porque se celebraba no sé qué cuestión respecto al himno. Entonces yo desesperado le pedí a mi madre que ella escribiera la composición. Entonces lo hizo agregando ciertos defectos para que el texto pareciera mío, simplificó lo que ella podía decir, porque además escribe notablemente bien y todo, y naturalmente mi composición fue la mejor de todas. Y durante un tiempo me dijeron el escritor, lo cual a mí me halagó muchísimo, aunque no pensé en hacer nada para merecer esa fama. Yo simplemente disfruté que me hubieran llamado el escritor, pero dije, bueno, pues que mi madre sigue escribiendo por mí. Fue mi escritora fantasma. Ahora, esto que te estoy contando, lo he contado varias veces enfrente de ella, y ella me dice, estoy harta de tus recuerdos encubridores. Interpretación psicoanalítica. O sea, ella cree que yo inventé esto, ¿no? Ella cree que yo inventé esto para justificar, ¿no?, legendariamente mi vocación literaria como una escritora a través de una escritora fantasma que era mi madre, etc. Y yo estoy convencido de que fue cierto. Y probablemente, no sé quién tiene razón. No ¿Importa? Exacto, entonces importa o no, pero lo que es interesante es como los dos mecanismos distintos. A mí me interesa la historia, con todas las consecuencias que puede tener, y a ella le interesa la interpretación de esa historia. Entonces, bueno, en la relación con ella, pues siempre la realidad es una realidad muy, muy interpretada y tiene que ver con su oficio de psicoanalista, ¿no? Que además se ha relacionado mucho con la literatura, porque escribió un libro sobre Strindberg, ¿no? Escritor que siempre al borde de la locura, ¿no? En fin. Y luego, bueno, pasemos a lo que preguntabas, Silvia. Y justamente lo podemos relacionar, porque hay una frase en este libro, en Mente y Escritura, referida a Pitol, pero podemos trasladar tu anécdota infantil, donde vos pones que, bueno, Pitol tenía problemas, digamos, al final, justamente, desarticulaciones, como dice acá Molloy, en relación al recordar, y que en Pitol escribir era un modo de recordar, ¿no? ¿Cómo sería esto? Sí, es muy interesante el proceso intelectual de Sergio Pitol, porque él era un escritor que empezó escribiendo narraciones como tantos autores latinoamericanos, muy influido por Faulkner. Él creció en un ingenio azucarero que se llamaba Potrero. Todos los propietarios de ese ingenio eran italianos. Él se llama Pitol de Meneghi y todos sus apellidos son italianos. Entonces él vivía en una especie de mundo aparte, donde se oía ópera, donde se recitaba Dante, etc. Pero el mundo real, el mundo de ese trópico feraz, era el mundo de los mexicanos sometidos a la plantación de la caña, todo eso. Entonces ese mundo estaba lleno, porque era un mundo muy enclaustrado, de suspicacias, sospechas. Era una colonia italiana que trataba de preservar su integridad europea y sus valores morales europeos en medio de las turbulencias bárbaras del trópico mexicano. Entonces es un tema totalmente faulkneriano, es el tema de una grandeza europea en decadencia posible y que tratan de preservar su integridad moral ante las muchas amenazas telúricas, vitales del trópico, ¿no? O sea, que la hija de la familia no se vaya a enamorar del caporal, ese tipo de circunstancias. Entonces los primeros relatos de Pitol hablaban de esto y eran temas de caída moral, eran textos bastante dramáticos, y su primera novela tiene que ver también con eso, con la idea del fracaso, en ese caso el fracaso de un artista, y esa novela se llama El tañido de una flauta. Pero poco a poco él fue transitando hacia otras formas de la narrativa hasta llegar a lo que es su obra más importante, que tiene que ver con formas híbridas. Él se sometió a una sesión de hipnosis y el esposo de mi hermana era terapeuta y utilizaba la hipnosis para tratar de combatir adicciones. Y era tan buen hipnotista que llegó a hipnotizar a mi hermana por televisión. O sea, mi hermana estaba en la casa, iba a dormir una siesta y él puso un video
para ver una sesión de hipnosis que había hecho, y en esa sesión él estaba diciendo al paciente: sientes una pesantez en el cuerpo, no sé qué, los párpados son de arena y empiezas a sentir tal cosa y todo, y levantas la mano, sí, no vayan a hacer que los hipnoticen, levantas la mano, y entonces mi hermana entró en trance de manera indirecta por televisión, le conté eso a Pitol, dijo: yo quiero que me hipnoticen, porque quería dejar de fumar. Entonces fue a ver a Federico a Guadalajara, donde él vivía, Federico, entonces esposo de Carmen, mi hermana, y Federico lo sometió a una sesión de hipnosis, y como suele ocurrir en el psicoanálisis o en la literatura, que es que emprendes un itinerario sin saber realmente cuál es la meta, o más bien descubriendo a medio camino la verdadera meta que no sospechabas, ¿no? Es decir, empiezas a escribir una historia y de pronto dices: la historia va para otro lado, ¿no? O entras en un proceso psicoanalítico y dices: yo estaba hablando de mi tía, y de pronto dices: ¿por qué estoy hablando ahora de mi sobrina? O sea, el tema era la sobrina, pero tú no sabías cómo llegar, utilizaste a la tía como mediación y te extravías un poco. Entonces, él vio el momento en que murió su madre. Su madre murió ahogada en el río Atoyac. Fue una experiencia totalmente traumática para él, tenía 5 o 6 años, y entonces al ver a su madre ahogada, él obviamente borró esa imagen para siempre. La recuperó en la hipnosis, pero no la recuperó como un momento de dolor, sino que la recuperó como si a lo largo de todos esos años él hubiera revisado esa imagen y la hubiera valorado lo suficiente como para soportarla ya. Es decir, era una imagen ya sufrida que regresaba con, digámoslo así, el grado de distanciamiento que tienen los dolores que hemos podido superar. Entonces, simultáneamente fue una aparición y fue la constatación de que él podía superar ese proceso. Entonces dijo: esto es sorprendente, y no dejó de fumar. O sea, que la terapia fue un fracaso. O sea, pero así es. Bueno, Piglia decía: yo me metí a psicoanálisis y mis problemas siguieron siendo los mismos, pero me atreví a bailar tango, ¿no? Entonces, tienes un resultado que no necesariamente sabías que podías tener. Y entonces él dijo: voy a tratar de hacer lo mismo, pero como evidentemente él no se podía autohipnotizar, lo más cercano que podías estar a eso era explorar sus recuerdos, es decir, acudir a la cantera de la memoria, tratando de entenderse a sí mismo como alguien que no necesariamente sabe lo que va a recordar, pero si se pone en una situación para regresar a ese pasado, quizá descubre cosas de sí mismo. Entonces era una manera de entender que el recuerdo pertenece a la imaginación. Solemos pensar que la imaginación se proyecta básicamente hacia el futuro, es algo que no existe entre nosotros y nosotros estamos proyectando, ¿no?, hacia un porvenir y concibiendo algo nuevo, ¿no? Pero el pasado también puede tener que ver con la imaginación. Nos podemos imaginar y situar en esa circunstancia y regresar a ella. Entonces, su literatura de madurez, empezando con un libro extraordinario donde cuenta esta sesión de hipnosis que se llama El arte de la fuga, tiene que ver con eso, con entender que el pasado es una cantera abierta, que no escribes porque recuerdas, sino escribes para recordar, ¿no? Y esa capacidad de entenderse a sí mismo es muy significativa. Yo aquí hablo del momento en que él regresó a Cuba. Él había estado en Cuba a los 17 años, poco antes de cumplir la mayoría de edad. Había tenido una experiencia absolutamente única de La Habana y encuentros maravillosos, y había estado en fiestas que habían durado toda la noche y todo eso, y de pronto regresa ya muy mayor a someterse a un tratamiento médico precisamente porque está perdiendo la memoria. Y en el momento en que está perdiendo la memoria, trata de verse a sí mismo en ese escenario y recupera cosas de sí mismo. ¿Hasta dónde esto es fantasía? ¿Hasta dónde esto es realidad? Bueno, importa poco, porque esa simbiosis es literatura, ¿no? Y es lo que hace. Entonces, bueno, volviendo al tema, y tú lo dijiste muy bien, ¿qué importa si lo que yo decía de mi madre fue un recuerdo encubridor, ¿no? O realmente sucedió así, ¿no? Y entonces Sergio va buscando todo esto. Ahora, lo que es increíble es que sus obras de madurez están integradas en 3 libros que constituyen la trilogía de la memoria. Y esta persona que había convertido la memoria en su principal recurso, empezó a perderla. Y eso fue muy doloroso para todos sus amigos, y un poco este libro surge de ese lento crepúsculo de un maestro que de alguna manera
pedía todavía que tratáramos de relacionarnos con él, conjeturando lo que él pensaba, lo que él decía, pero realmente no sabíamos si seguía ahí o no seguía ahí. Y esa es una de las grandes preguntas. ¿Somos dueños de nuestra mente o es nuestra mente la que produce relaciones eléctricas, químicas, que hacen que nosotros tomemos decisiones que confundimos con la voluntad, ¿no? ¿Hasta dónde existe el libre albedrío? ¿No existe? ¿No? Si esta capacidad de expresarlos discursivamente desaparece, dejamos de ser nosotros mismos, o hay una zona no conectada con el discurso que sigue preservando esa identidad. Bueno, todo eso fue pues como el último gran desafío que nos dejó Sergio a sus amigos. Claro, el tema de si somos seres de lenguaje o algo más. Podríamos incluso pensar o comparar esto de escribir para recordar en Pitol y marcar una diferencia con Clarice Lispector cuando dice escribir es recordar lo inexistente, ¿no? Como justamente inventar el recuerdo. La autobiografía de Silvina Ocampo se titula así. La autobiografía se titula Invenciones del Recuerdo. Sí. O sea, es un lugar al que, digamos, evidentemente no se llega, Sí. sino que es un sentimiento, ¿no? Y la escritura, ¿cómo funciona? En eso que antes decías, ¿no? Que uno empieza a escribir, no sabe a dónde va, ¿y cómo llega? Sí. Bueno, yo creo que en toda la poesía romántica, incluso en la canción romántica, esta idea que tú decías de Clarice Lispector es central, ¿no? Nosotros muchas veces tenemos nostalgia de lo que no ocurrió, o nostalgia de lo que no vivimos. Podemos sentirlo, es una de las experiencias más sobrecogedoras, sugerentes y enigmáticas, ¿no? O sea, ¿por qué nos situamos nosotros en un ambiente que no fue para nosotros, o con una persona que conocimos pero que finalmente desapareció de nuestras vidas y que sin embargo gravita dentro de nosotros con más fuerza que otras personas que sí estuvieron presentes, ¿no? Denis de Rougemont, cuando escribió Amor y Occidente, precisamente para ver el surgimiento de la poesía amorosa entre los trovadores cátaros, habla de la posesión por pérdida. O sea, en ocasiones solo lo que no es tuyo, solo lo que perdiste es lo que verdaderamente atesoras, ¿no? Al menos en este sentido romántico, ¿no? Entonces, los recuerdos, pues muchas veces también tienen que ver con las ocasiones perdidas, y regresar en el tiempo, pues tiene que ver con un proceso de restitución, ¿no? Con decir, bueno, las cosas no sucedieron tal y como yo hubiera querido, pero entonces ese famoso tiempo recobrado es un tiempo en donde tú añades algo desde el presente, ¿no? Dialogas desde tu presente con ese pasado. Y a mí eso me parece fascinante en la escritura, y yo creo que muchas de las cosas que nosotros escribimos tienen que ver con eso. Tú tienes aquí la novela Recife, por ejemplo, que tiene que ver con Más rockera. Es una novela rockera, pero al ser una novela rockera, son dos protagonistas que fueron muy cercanos y que estuvieron en un grupo de rock que se llamaba Los Extraditables, ¿no? Y muchos años después se reencuentran, y uno de ellos ha abusado de las drogas y tiene entonces huecos en la memoria. Y entonces a mí, por ejemplo, en esta novela me interesaba mucho explorar una memoria débil. O sea, cómo recuerda el pasado y cómo cuenta el pasado alguien que no está seguro de que verdaderamente eso sucedió. Tiene lagunas e incertidumbres, y entonces le pide a su mejor amigo, muchos años después, que compartió esos años con él, que le complete las cosas, que le vaya contando cosas. Y poco a poco se va dando cuenta, o va sospechando, que su amigo no solamente le está completando el pasado, sino que se lo está retocando, le está alterando cosas, e incluso le está pasando sus propias memorias. Y eso me parece muy singular. Yo creo que el mejor mecanismo de implantar memoria es la conversación. En las novelas y películas de ciencia ficción, de pronto alguien recibe un chip en donde le ponen recuerdos aparentemente verdaderos que nunca sucedieron. O sea, son, como diría Silvina Ocampo, recuerdos inventados, pero que tú percibes como recuerdos reales porque te los introyectan en el cerebro a través de un chip electrónico. Pero eso puede suceder también, y de hecho muchos de nosotros hemos sido testigos de eso a través de la conversación.
Es que tú dices, oye, no me acuerdo muy bien qué pasó en ese viaje o qué pasó en esa fiesta. Y dices, oye, pero ¿no te acuerdas lo que tú hiciste? No, pues la verdad no mucho, ¿no? Y entonces te empiezan a contar y tú acabas creyendo lo que te dicen. ¿Y es real o no es real? Y claro, Es verosímil. es verosímil, desde luego. Y entonces te pueden implantar memoria a los amigos, y de hecho muchas veces lo hacen, no siempre con los mejores fines, ¿no? Sino que te dicen, oye, te rescaté de una circunstancia terrible, estabas haciendo el ridículo de la manera más espantosa, y entonces tú ya te sientes en deuda con lo que un amigo a lo mejor nunca hizo, ¿no? Pero bueno, así es. Entonces, Arrecife tiene que ver con ese diálogo, pues de alguien con una memoria débil, que está recibiendo la memoria del otro y que en realidad el otro, después vamos a saber por qué, lo quiere dejar como depositario de sus propios recuerdos, ¿no? Entonces, bueno, todos estos recursos yo creo que son esenciales a la literatura, a mí me parecen muy, muy significativos y en general cuando yo escribo no puedo pensar solo en lo que es un personaje, sino que necesito pensar de dónde viene y por lo tanto qué recuerda. Porque en realidad lo que se juega, más que si existió o no existió, lo que se está contando, si pasó o no pasó, es si tiene un carácter de verdad, ¿no? Si se lo puede elevar a verdadero, aunque no haya pasado. ¿Qué hay de la verdad en la ficción? Bueno, a mí me interesa mucho el tema de la verdad y me interesa mucho el tema de lo histórico en la ficción, no necesariamente la novela histórica, sino cómo trabajamos desde la ficción las nociones de verdad, lo que ocurrió en el mundo de los hechos. Todos sabemos que las cosas ocurren de un modo, pero son percibidas de muchos modos. Entonces, ¿cómo podemos contar un suceso real? Y los discursos oficiales de las naciones nos cuentan pues una historia de los próceres que se va imponiendo según las condiciones dominantes de esa historia, pero que no necesariamente es la historia real. Y luego hay una revisión histórica de todo eso y se descubre que el que parecía un prócer extraordinario en realidad era terrible, ¿no? Borges lo trata maravillosamente en tema del traidor y del héroe, ¿no? En donde una figura emblemática en realidad es un traidor que fue convertido en héroe por sus propios compañeros. Entonces, ese es un tema esencial, o sea, la literatura no puede prescindir de la verdad. El gran tema es cómo reelabora esa verdad y qué significado puede tener en la escritura. Y yo creo que ahí, por ejemplo, en la literatura argentina a mí me encanta la novela El Entenado de Juan José Saer, que tiene que ver justo con esto, porque es la historia de un español que cae en manos de una tribu cuyas costumbres ignora, cuyo lenguaje no comprende y que vive durante muchos años con ellos y no lo matan nunca. Dice, pero ¿y por qué me preservan? Y paso a uno de los temas que tú mencionabas al principio, el tema del testigo. Por la narración. Exacto. Ellos quieren que los narre, pero lo más interesante es que quieren que lo... Dice, pero si ellos querían que yo los narrara, ¿por qué no me asimilaron? ¿Por qué no me educaron? ¿Por qué no me llevaron a ser como ellos para que los narrara? Y de pronto descubre, ya mucho tiempo después, regresando a España, que justamente querían que los viera desde fuera, como el otro, el extranjero que puede narrar aquello que le es distinto. Porque a ellos les pasaba algo que era inenarrable. Exactamente. Y que entonces, es la oscuridad en la propia lengua, ¿no? y la propia cultura. En la propia cultura, y probablemente tenían una concepción mítica del tiempo, una concepción circular, no estaban en la historia lineal y decían, él viene de la historia, viene del mundo lineal de los sucesos. Él entiende lo que está pasando, porque lo que está pasando nos está rebasando, nos está excediendo, y desde ese mundo que nos supera y que nos va a aniquilar inevitablemente, él nos puede entender a su manera, ¿no? Entonces es una antropología al revés, es decir, la víctima es quien se convierte a la postre en el que explica ese mundo, y me parece que es una de las mejores maneras de trabajar lo histórico, de trabajar la verdad desde esa perspectiva desplazada, porque eso es lo interesante de la literatura, el desplazamiento de la mirada. No tiene caso escribir desde la ficción acerca de una verdad que todo mundo conoce, una verdad que ya ha sido sancionada, sino al contrario, tratar de ver que la verdad es siempre problemática, que está en tela de juicio y que puede ser entendida de muchos modos. Claro, una cosa es la verdad o lo que ocurrió y otra cosa es lo verdadero, ¿no? Como esencia, porque finalmente hay antropólogos incluso que se enojaron con El Entenado,
porque los indios Colastine no eran como los retrata Saer. Entonces no se trata de representar, sino de presentar. No, siempre alguien se enoja, ¿no? O sea, basta que escojas un personaje, digamos, para hablar de la geografía de México, un personaje que no se va a comportar ¿Te ha pasado? bien, pero mucho. Hay una ciudad en México, Los Mochis, lo sabe Rafael Toriz, que es mexicano, lo sabes tú, que también eres mexicana, donde las mujeres son guapísimas. Y entonces un personaje en El Testigo es una mujer guapísima, pero no muy culta, digámoslo así, ¿no? Y entonces la gente de Los Mochis se enojó porque reconocen que sí está bien que sea una mujer muy guapa, pero como ese personaje es inculto, yo necesitaba un personaje inculto en la trama para una serie de cosas que pasaban después, ¿no? Y guapa. Sí, porque es una actriz de telenovela. Entonces, bueno, todo es verosímil, pero tenía que ser de algún lugar. Entonces, el lugar que escoges ofende a alguien. Volviendo a Mente y Escritura, que es un poco nuestra excusa de tenerte aquí hoy, ¿podrías pensar, digamos, o decir aquí esta relación entre mente y escritura? ¿Cómo concebís ese puente? Sin caer en categorías, ¿no? Sino más bien de manera espontánea, yendo con la palabra como cuando uno escribe en busca de algo en este momento. Bueno, en términos muy generales, la historia de la literatura es la historia de una progresiva introspección. Los personajes en los comienzos de la literatura suelen ser personajes que aparentemente hablan de algo que fue cierto, verdadero, y en sus orígenes la literatura acude en numerosas ocasiones a expedientes como el manuscrito hallado, ¿no? Entonces es un manuscrito que se halló y que fue verdadero. Bueno, la primera gran novela moderna, El Quijote, es una historia que aparentemente Cervantes encontró de un escritor árabe, Cide Hamete Benengeli, y entonces él la mandó traducir del árabe al castellano. Incluso tiene estos juegos metaliterarios maravillosos que de pronto no le acaban de traducir un capítulo y dice, todavía no me llega la traducción, les pongo mientras tanto otra historia y sigue adelante. Entonces, y él no se postula como el padre de la obra, sino como su padrastro, su albacea, ¿no? Entonces la literatura parte, digámoslo así, de una simulación de realidad y poco a poco va aceptando que sea la propia mente la que escriba, ¿no? Y el siglo XX tuvo pues una cantidad de obras importantes que tienen que ver con el flujo de la conciencia, con la introspección extrema, que no solamente es un discurso organizado, sino es un discurso que avanza por asociación libre de ideas, como en el discurso psicoanalítico, ¿no? Antes que Joyce, Arthur Schnitzler escribe El Teniente Gustl, que es un texto que yo traduje para El acantilado del alemán, y que es un texto maravilloso porque el teniente está teniendo una asociación de ideas y Schnitzler pide un poco que el lector se ponga en el papel del psicoanalista. Es decir, el lector entiende estas asociaciones de manera más clara que quien las está produciendo. Schnitzler es un autor interesantísimo que no se conoce tanto, bueno, se lo conoce quizás por Relato Soñado, sí, que es la película que hizo Kubrick, la última película de Kubrick, ¿no? Sí. Pero no sabía que habías traducido el... Sí, yo traduje ese texto, que es justamente ese monólogo interior, y me parece que ahí nosotros tenemos pues esta experiencia psicoanalítica en donde nosotros como lectores comprendemos con más lógica lo que para él es una simple confusión, pero que ya está en todas sus palabras lo que él está temiendo, todas sus pulsiones, ¿no? Bueno, de hecho Freud dijo que Schnitzler era su doble, ¿no? Sí. Porque había logrado por vía intuitiva lo mismo que él había logrado por vía científica o analítica. Y además en alemán, vos que ya podemos aprovechar tu familiaridad con el alemán, creo que Relato Soñado es muy lindo el nombre en alemán, ¿no? Traumnovelle. Traumnovelle. Es un compositum, es una sola palabra, que es como novela soñada. Y hay un correlato también que me parece muy interesante entre el avance en general de la medicina y el avance de la literatura, porque también la medicina ha podido ser cada vez más interior respecto al cuerpo. O sea, por ejemplo, el trabajo de los cirujanos se asociaba con el de los carniceros, el de los barberos, y era un trabajo salvaje. La invención de la anestesia destraumatizó la cirugía y permitió una exploración interior del cuerpo mucho más, no solo más serena para el paciente, sino moralmente aceptada.
porque ya no causaba esos estertores y esos dolores. La invención de los rayos X, del estetoscopio, todo eso, el ultrasonido. Es decir, la medicina ha ido hacia una exploración interior del cuerpo cada vez más refinada, los electrocardiogramas, todo esto. Y es muy interesante ver cómo en paralelo la literatura, sin estar necesariamente atenta a estos descubrimientos, pero viviendo en un clima en donde cultural y moralmente se vuelve posible la indagación interior del cuerpo, la literatura ha acudido a una progresiva introspección, hasta llegar, pues no sé, al último capítulo del Ulises, etcétera, ¿no? Y bueno, y toda clase de delirios, neurosis, etcétera, se han podido expresar en la literatura sin que esto vulnere la convención de credibilidad, ¿no? En otro tiempo, por ejemplo, en el siglo XIX, hubiera parecido inverosímil que un personaje hablara con una asociación libre de ideas, se necesitaba otro tipo de relación con el texto, se leía de otra manera, ¿no? El solo hecho de la composición del lugar, por ejemplo, en las novelas del XIX, es muy necesario situar espacialmente a los personajes, describirlos como tal, y luego en el siglo XIX tenemos también un viraje cultural importantísimo, que es el cambio del narrador omnisciente al narrador libre indirecto, en el sentido de que el narrador omnisciente conoce los pensamientos de todos los personajes, ¿no? Henry James, por ejemplo, escribe sus primeras novelas con esa técnica y luego cambia y encuentra a un personaje delegado, lo cual desde el punto de vista psicológico es mucho más verosímil, porque si nosotros leemos una novela, ¿cómo es posible que el personaje haya entrado simultáneamente en la mente de todos? Claro, eso es muy cómodo para el novelista, porque dice, mientras D'Artagnan estaba haciendo tal cosa, Porthos y Aramis pensaban lo siguiente, entonces, y no sospechaban que entonces iba a llegar Athos. Y entonces, bueno, todo eso es maravilloso porque el narrador, Alejandro Dumas en este caso, puede crear todo ese mundo a su imagen y semejanza, es un dios, un demiurgo que los está controlando a todos, pero en el La muerte del autor sería. Exacto. La muerte del autor. Pero eso es poco verosímil, lo sabemos nosotros, y la psicología y el psicoanálisis han tenido que ver mucho con esto, con decir, han desafiado a la literatura a que la literatura sea psicológicamente más verosímil. Entonces tú puedes tener distintos puntos de vista en distintos capítulos, etcétera, pero desde dónde habla un escritor, aunque sea en tercera persona, ese escritor tiene a una persona delegada dentro del texto que nos está contando. Entonces, por ejemplo, en Kafka, si Joseph K. no se asoma por una cerradura, no sabemos lo que hay del otro lado de la puerta. Él se tiene que asomar porque él es el que lleva el relato, y si él no se entera, nosotros no nos podemos enterar, nos enteramos a través de él. Y entonces estos cambios de introspección progresiva yo creo que han sido muy significativos en la literatura, y un poco de esto trata el librito. Y el libro también, y sobre todo Pitol, ¿no? Está en estos tres espacios que pueden ligarse, ya que hablamos del relato soñado de Schnitzel, que es viaje, ¿no? El libro, uno de los libros de Pitol es El viaje, memoria, sueño, ¿no? ¿Cómo va hilvanando la escritura esos espacios? El del viaje, el de la memoria y el del sueño. Incluso el viaje creo que empieza con un sueño rarísimo, ¿no? Sí, bueno, los sueños son complejos de manejar en la literatura. Yo ahora estoy escribiendo una novela que tiene que ver en parte con el sueño. Mi maestro de taller, Augusto Monterroso, él decía que los sueños no le interesaban a nadie porque siempre eran inverosímiles, o sea, porque todo sueño, y que además cuando alguien te dice, no, pero estaba yo en Neptuno, no, pero para esto ya había regresado a la Tierra y estaba bebiendo chocolate, y entonces tú dices, bueno, como todo es tan arbitrario, ¿no? Entonces decía Monterroso, el sueño literario es un sueño como las novelas de Kafka, o sea, no necesariamente es un sueño, sino es una realidad que parece soñada, pero que tiene su propia lógica. Entonces él se oponía mucho a la divagación contada como un sueño. Bueno, se opuso tanto que escribió el cuento más corto con un sueño. Despertó, exactamente, y el dinosaurio todavía estaba ahí. Sí, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí, ¿no? Es un cuento de 7 palabras, ¿no? Que en una ocasión yo lo cité enfrente de él y le agregué una porque dije, y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Me dijo, uy, dice, lo hiciste sonar como una novela de Tolstoy.
Sí. Y luego también hubo una señora que le dijo, mire, ya estoy leyendo su cuento El dinosaurio, ya lo empecé, pero todavía no lo termino. Claro, ella creía que quedaba bien, pero lo que dices es fundamental, qué bueno que lo mencionaste, porque en efecto, está tan codificada la historia de una persona que sueña una realidad y luego despierta y algo de esa realidad soñada aparece en su mundo, ¿no? Que a él le basta en realidad escribir la última línea de un cuento. Es el final aparentemente sorpresa de un cuento virtual, un cuento que no está escrito. Entonces uno tiene que imaginar qué ocurrió antes. O sea, un tipo pensaba que lo perseguía un dinosaurio y todo eso, y que ya cuando despierta dice, qué alivio, estoy despierto, y ahí está todavía el dinosaurio, ¿no? Entonces eso ya está muy codificado. No siempre es fácil escribir de sueños, pero yo creo que es siempre un desafío para la escritura, y a mí me parece que es muy interesante. Buñuel decía que él pensaba que la mejor película que él jamás podría filmar era una película que pudiera transcurrir como un sueño dirigido, ¿no? Es decir, como un sueño en donde hay una causalidad, pero no deja de ser un sueño. Y entonces un poquito más sobre los sueños que te están haciendo escribir ahora. Bueno, son sueños todos ellos inventados. Yo creo que todos tenemos una relación complicada con el mundo del inconsciente. Yo envidio mucho a la gente que tiene una capacidad de retentiva extraordinaria para los sueños, y que además tiene sueños dotados de una cualidad estética muy mayor. Yo la verdad tengo, yo creo que un inconsciente muy mediocre, porque no tengo buenos sueños, o no estoy orgulloso de mis sueños, pero quizá por eso mismo estoy pensando en la posibilidad de un personaje que sueña mejor que yo, ¿no? Es decir, muchas veces escribimos lo que no podemos vivir. Bueno, El impostor de Silvino Ocampo es un buen alimento para ver qué se hace cuando se sueña poco. Y justamente la conferencia que dio lugar a este libro se tituló El inconsciente narrativo. Sí, ¿no? La conciencia narrativa. Bueno, sí, la conciencia narrativa. Ah, la conciencia narrativa. Sí. No es lo mismo. Porque pensé que habías jugado con otra idea. No, lo que me interesaba mucho es, o sea, hay una captación de sentido que solo permite la literatura, que es distinta a la que permite, digamos, el trabajo del historiador, del sociólogo, el antropólogo, el psicoanalista. Es decir, cada disciplina se acerca a la realidad de una manera distinta, y un poco el tema de este texto es tratar de entender qué tipo de conocimiento específicamente diferente nos da la literatura. O sea, ¿cuál es la conciencia que surge de la narración? Corrector de pruebas es lo que decía, te hace escribir algo distinto. El inconsciente narrativo. Ay, mira, pues, bueno, pues, pero es un detalle menor. Sí. No, esto, sí, probablemente no lo escribí yo, pero aquí está. Sí. Pero bueno, quizás para jugar con inconsciente colectivo, inconsciente narrativo, tiene su razón de estar. Y también teniendo en cuenta esta idea que me gusta mucho, pensarte como alguien que tiene un contacto particular con la literatura, ¿no? Por la manera de eslabonar lecturas, ¿no? de dar cuenta de casi un mundo existente que nos está nutriendo de un saber distinto, que es la propia literatura. Y no solamente, digamos, historias disponibles para leer, sino un mundo donde vivir o del cual nutrirnos, ¿no? Como decía André Gide, alimentos terrestres, la literatura como un alimento terrestre. ¿Cómo vivís tu relación con la literatura? Digamos, ¿qué sería la literatura para el mundo? Siempre hay una tensión entre leer o vivir, ¿no? Como si fueran actos separados, ¿no? O sea, vivimos verdaderamente cuando estamos encerrados en un espacio imaginando cosas o leyendo, apartados de los otros, ¿no? Ese es el dilema de este personaje de Thomas Mann, Antonio Kröger, ¿no? Que dice, ¿cómo es posible que, o sea, tengo que tomar una decisión entre el arte y la vida, ¿no? Y esa oposición pues llega hasta nuestros días. Yo conozco mucha gente que
que dice que Roberto Bolaño, de que yo fui muy amigo, sacrificó su vida por el arte, no solamente en el sentido de que murió joven quizá por la necesidad y el esfuerzo de completar una obra titánica, sino que también se recluyó, se apartó, se alejó de los hechos para poder consumar esa obra, ¿no? Y como si fuera algo que necesariamente establece una oposición. Yo creo que leer es una forma intensa de la vida y por supuesto también experimentar el mundo es algo que te puede llevar después a la experiencia literaria o a la representación de eso en la escritura o a entender de otra manera la lectura y también entender el mundo, porque yo creo que ¿de qué nos serviría leer si solamente fuera un camino de los libros hacia los libros? Creo que la mayor lección que nos puede dar un libro es que levantamos la vista de esas páginas y entendemos que el mundo puede ser interpretado gracias a lo que hemos leído en esas páginas. Leemos a Kafka y vamos a una oficina de gobierno en México y nos damos cuenta que eso es más kafkiano que el proceso, ¿no? Entonces, yo creo que ese desdoblamiento, ese campo ampliado que nos da la literatura es extraordinario, porque además nos permite conocer el mundo de otra manera. Sin padecerlo. Bueno, o reconciliarnos incluso con él, ¿no? Porque el peso del mundo no siempre es soportable y la realidad es imperfecta y la compensamos, pero también podemos celebrar el mundo de otro modo. Pienso en situaciones como estas, ¿no? Es decir, nosotros podemos decir ningún cuadro de Rothko es verdaderamente superior a un crepúsculo extraordinario, pero eso solo lo sabemos gracias a Rothko. O sea, solo gracias a Rothko revaloramos la dimensión del crepúsculo, ¿no? Entonces, en ese sentido, entendemos lo natural gracias a lo que hemos leído, visto, escuchado a través del arte, ¿no? Entonces, este campo expandido yo creo que es pues la mayor herencia que nos deja el hecho estético. Entonces, leer libros sirve también para entender finalmente el mundo de otro modo, ¿no? Bueno, justamente pasa también en el cuento El Sur de Borges, que está bastante desarrollado en mente y escritura. Cuando Dalman está en el tren, supuestamente saliendo de la clínica, tiene Las Mil y una Noches en la mano, como para seguir su lectura interrumpida de Las Mil y una Noches, y de golpe ve la ventana del tren y le parece que es mucho más interesante lo que hay en la ventana que lo que está en Las Mil y una Noches. Pero es a través de Dalman que nosotros volvemos a mirar por la ventana. Claro, ¿no? Claro. Y por último, también para que ustedes puedan participar y hacer alguna pregunta, me interesa en esta travesía de mente, escritura, el lugar de la traducción. No solo porque Pitol fue un gran traductor. Yo hace poquito en los talleres trabajé mucho con el Corazón de las Tinieblas, traducido por Sergio Pitol, tradujo a Conrad, tradujo a grandes escritores, y sino porque vos también has pasado por esa experiencia, y es una experiencia particular de mente y escritura, porque uno tiene que hacer pasar la lengua, digamos, del otro y alojarla en palabras que todavía, digamos, no existen hasta el momento de la traducción. Entonces quería preguntarte por tu experiencia particular como traductor. Sí. Bueno, la traducción... Tienes 2 ensayos importantes, además, sobre el traductor. Sí, a mí me apasiona el tema y es otra de las cosas que le debo a Sergio Pitol. Yo he traducido sobre todo del alemán, un poco del inglés, pero a mí me parece que es un aprendizaje extraordinario en muchos sentidos, porque solo a través de la traducción realmente te haces cargo de una obra, obligándote a ti mismo a que todas y cada una de las palabras de las que está constituida encuentren equivalentes, y no solo las palabras en sí, sino el ambiente, el ritmo. Entonces hay cosas que funcionan bien en una lengua y no funcionan en otra. Yo tengo un libro que se llama De eso se trata, y parte de una traducción del gran poeta Tomás Segovia, que tradujo, bueno, el gran libro de Harold Bloom sobre Shakespeare, La invención de lo humano, como una preparación para la última de sus traducciones, por cierto, el traductor de Lacan también, la última de sus traducciones, que es Hamlet. Y entonces él trata de postular ahí una naturalidad de la lengua, cambia la métrica shakespeariana para una métrica más cercana a la respiración natural del castellano,
más cercana al octosílabo, que es la forma más habitual de hablar de nosotros, y encuentra otros ritmos y encuentra variantes que a mí me parecen muy buenas, ¿no? Por ejemplo, el famoso monólogo de Hamlet, ¿no? De ser o no ser, tradicionalmente se ha traducido como ser o no ser, he ahí el dilema, ¿no? O ser o no ser, esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión, pues es una traducción muy literal, that is the question, ¿no? Si alguien traduce to be or not to be, that is the question, como ser o no ser, esa es la cuestión, pues parece una traducción, parece que está citando a Shakespeare, ¿no? Es decir, lo está traduciendo y es una cita shakespeariana. Pero la pregunta que se hace Tomás Segovia es, ¿cómo diríamos eso con una buena métrica en nuestro propio idioma, sin que sonara traducido de Shakespeare, sin que sonara he ahí el dilema? Pues es también algo un poco forzado. Entonces él traduce ser o no ser, de eso se trata. Y me parece que no es exactamente lo mismo desde el punto de vista palabra por palabra, pero es totalmente lo mismo desde el punto de vista del sentido. Y esa es la gran traducción. Por eso un libro de ensayos que escribí se llama así, de eso se trata. Y lograr esas equivalencias es fascinante. Por otra parte, también hay algo casi de proceso psicoanalítico, ya que estamos un poco metidos en el tema, es la traducción, en la medida en que cuando tú lees un libro, tienes una valoración, pero una vez que ya lo has leído y te piden que lo traduzcas o emprendes tú la traducción, te empieza a gustar de otra manera, a veces más, a veces menos, porque te responsabilizas del libro. Entonces el libro que te había convencido como lector, de pronto dices, pero esto es totalmente efectista, esto es exagerado, pero ¿cómo pudo hacer esto? Porque tú ya estás en la lógica del libro y te puede de pronto decepcionar un poco, o al revés, tú dices, pero ¿cómo logró aquí esta salida, no? Entonces eso es pues muy sorprendente y es un poco, pues yo creo que es lo más cerca que podemos estar en este mundo de la transmigración de las almas. Me gustó mucho la idea del traductor como responsable, ¿no? Como la figura del responsable en la literatura. Bueno, si tienen seguramente alguna pregunta o ganas de conversar aquí. Sí. Hola, Juan. Hola. Mira, tocamos el tema de Piglia y a mí me gustaría, y muchos de los temas de los cuales conversaste son temas corazón de lo que él escribe y pensaba, y quería preguntarte sobre la experiencia en conversar con él. Bueno, Piglia hizo de la conversación un arte, ¿no? Tiene un libro de conversaciones con Juan José Saer, que fue muy amigo de él, y tenía él la idea había comprado un terreno en Uruguay, de tener ahí en la casa que pensaba edificar, tener un pequeño búngalo de las conversaciones, para grabar conversaciones con amigos, Piglia. Entonces él tenía esa idea de que tú lo irías a visitar y te encerrabas y a conversar libremente, y que además es como un tema de una novela de él, ¿no? Tener esa casa de las conversaciones grabadas, ¿no? Y él tenía, digamos, no era un escritor, ustedes lo saben, ¿no? Que se prodigara fácilmente por escrito. Podían pasar muchos años entre un libro y otro. En ocasiones él atesoraba un manuscrito durante mucho tiempo, no lo soltaba fácilmente, y cuando escribía, por ejemplo, correos, lo hacía de una manera bastante escueta, pero conversando se prodigaba con enorme facilidad, y prácticamente nosotros tuvimos 2 diálogos que se transcribieron. Pues él hablaba como si ya lo hubieran editado, ¿no? O sea, realmente era una organización del discurso extraordinaria, ¿no? Y eso me parecía muy interesante. Otra cosa que me gustaba mucho de la manera de conversar de él es que encontraba estímulos donde no necesariamente los había. Incluso, no digamos en una conversación con alguien que le interesara, sino en una mesa de prensa. Él no podía responder algo que no le interesara a él. Entonces le hacían una pregunta banal y él la convertía en algo que a él le interesaba, ¿no? Entonces era siempre un ejercicio intelectual la conversación. Y bueno, en ese sentido
era extraordinario. Yo creo que las conferencias de él están grabadas en televisión, en sus conferencias sobre Borges, pero muchas otras que yo le escuché era una lección extraordinaria de espontaneidad, de elocuencia y sabiduría no pedante, ¿no? Y también la capacidad de establecer conectivas entre zonas muy distintas de la realidad, que eso es bastante singular en el campo latinoamericano, ¿no? Es muchas veces el escritor, una vez que se postula como alguien, digamos, que está haciendo una interpretación seria de la realidad, pues ya no admite discursos de lo popular o discursos que vienen como fuera de ese contexto. Y Piglia siempre lo hizo, y en ese sentido era también muy provocador y muy estimulante. Bueno, y hay algo que tenía Piglia y que también lo tenía Pitol y que también lo tenés vos y que me parece que también lo tiene La Sala, que es el humor. Justamente esa no seriedad. Piglia tenía muchísimo sentido del humor, Pitol era un buen humor andante, y bueno, la risa también forma parte de ser un gran escritor. Sí. Bueno, a Sergio Pitol le costó trabajo aceptar su humor en la escritura, porque todos sus primeros libros son libros bastante serios, bastante desgarrados. Pero en la vida, digo, en la conversación. No, en la conversación lo tenía, pero me interesa el tema porque culturalmente, al menos en México, la risa tardó mucho en ser aceptada. Tenemos un gran escritor humorístico, Jorge Ibargüengoitia. Hay escritores con sentido del humor como Juan José Arreola. Las crónicas de Monsiváis tienen mucho humor. En la poesía Salvador Novo, Carlos Pellicer. Desde luego que hay brotes de humor, pero en general nuestra literatura ha sido una literatura muy seria, en parte quizá porque nuestra historia ha sido una historia muy desgarrada, pero entonces basta ver los títulos emblemáticos de la cultura mexicana del siglo XX. Hablan de un país con grandes quebrantos, ¿no? O sea, El laberinto de la soledad, Muerte sin fin, El llano en llamas, Los días enmascarados, Los muros de agua, Nostalgia de la muerte. O sea, todos son clásicos, sí, clásicos mexicanos, ¿no? Y Ibargüengoitia se quejaba de que la gente le decía, eres muy divertido, y él decía, cuando me dicen eso, yo siento que me están diciendo lástima que no seas profundo. Porque a diferencia de la cultura anglosajona, en donde es muy difícil que un clásico prospere sin sentido del humor, en la cultura mexicana el humor no se veía como atributo de la inteligencia, sino de lo divertido que distrae. Y en esa medida te aparta del punto central, ¿no? Y entonces el propio Sergio Pitol padeció esto, hasta llegar a lo que él llamó su trilogía del carnaval, en donde dio rienda suelta al humor. En realidad es una trilogía, pero solo en el segundo y en el tercer volumen, que son Tomar a la Divina Garza y La vida conyugal, se permitió ser humorístico. O aquí, por ejemplo, en El viaje, el sueño que él tiene, que sueña que es un bailarín magnífico y cosas chistosas. En otros textos no se permitía hacer eso. Para él fue una ruptura con el autor que había sido previamente. Sí, igual no se trata de ser chistoso cuando digo humor, ¿no? No. En Kafka también hay humor. Sí, tienes razón, ¿no? Sí, decía Monterroso, bueno, Kafka decía que él escribía para hacer reír a sus amigos, ¿no? Hay que preguntarse qué clase de amigos tenía. Pero bueno. Monterroso decía, el verdadero papel del humorista es hacer pensar y a veces hasta hacer reír. Es decir, la risa era un efecto secundario, no imprescindible del humor. Lo importante es que el humor te hace pensar de otra manera. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer un comentario. Sí. Hablabas recién de que, lo mismo que Silvia, hablaban del humor en la literatura anglosajona y que en México no, pero en Argentina tampoco. Es más vale trágica toda nuestra obra. Y yo creo que tiene que ver también que si nos remontamos, es también España. Somos culturas donde hay más opción por lo trágico, por lo serio, y que probablemente parezca también, como decían, claro que si es humorístico, no es serio. Yo veo que no es solo en México, me parece. No, es en todas, pero bueno, España tiene Gracias. clásicos extraordinarios como Quevedo, Cervantes, que tienen Lope de Vega, un gran sentido del humor. Pero lo que usted dice me parece cierto porque
por ejemplo, no sé, la valoración que ha tenido la literatura de Roberto Fontana Rosa en Argentina, que a mí me parece un grandísimo cuentista, pero bueno, es tan divertido y tan cercano a lo popular que en ocasiones se le regatea el verdadero estatus de escritor, ¿no? Para muchos es un gran caricaturista que escribía, ¿no? No un escritor tout court, ¿no? ¿Alguna otra? Sí, Quería hacer un comentario, Con gusto. tal vez hablando al revés algo que dijiste, que el psicoanálisis obligó, o la medicina que se profundizaba en el cuerpo, obligó a cambiar las escrituras, si entendí bien, el escritor. Y yo creo que es al revés, que gracias a la escritura el psicoanálisis en principio se vio enriquecido. Ítalo Calvino nos habla de lo que es la disociación en el Vizconde desmediado, ¿sí? Después tenemos a 6 personajes en busca de un autor, de Pirandello, donde, y esto tiene que ver con algo que también dijiste, que era que de pronto en una época se pensaba de una manera la escritura y después cambió y empezó a escribirse de otra, y también la medicina empezó a profundizar más. Y está el 6 personajes en busca de un autor, donde están los personajes buscando a alguien que los piense, que les dé un relato. Eso, en psicoanálisis, es, desde Bion, los pensamientos que están en el aire buscando pensadores que los piensen, ¿sí? Es decir, que desde mi actitud de psicoanalista yo estoy muy agradecida a la literatura. Tengo un montón de ejemplos, pero no me quiero extender. Sí. No, muchas gracias. Sí, es una influencia recíproca. O sea, como yo decía, Arthur Schnitzler, que era médico igual que Freud, escribió sobre la cocaína igual que Freud, vivían los dos en la ciudad de Viena. Y en un momento dado cumplió años Schnitzler, se hizo un homenaje y Freud no quiso asistir, pero mandó una carta en donde decía al señor Schnitzler, usted se preguntará por qué no quiero estar presente, y dice, es muy sencillo, tengo miedo de encontrar a mi doble, ¿no? Porque Schnitzler había encontrado por vía intuitiva muchas de las cosas que Freud había encontrado por vía analítica. Entonces, desde luego que la literatura ha establecido diagnósticos para enfermedades todavía futuras, ¿no? Y la literatura ha pronosticado cosas que no existen en la realidad, y en ese sentido se ha adelantado a muchas cosas, ¿no? Cuando hablaba concretamente de la medicina, pues hablaba de algunos procedimientos médicos, ¿no? Que cambiaron la indagación del cuerpo y cambiaron nuestra relación social con el cuerpo. Durante mucho tiempo el cuerpo no era interiorizable, es decir, era un pecado terrible considerar que el cuerpo tenía un adentro, y que un médico pudiera explorar eso, pues resultaba un atentado, ¿no? Entonces la anestesia, por ejemplo, cambió las cosas, ¿no? Y esa es una contribución indudablemente médica, aunque también podemos considerar que algunas novelas son formas de la anestesia. Bueno, Daniel Pennac escribió hace relativamente poco, ¿no? Un libro muy interesante a partir de la idea de cuerpo, que se llama Diario de un cuerpo, donde el que cuenta la vida es el cuerpo, son los órganos. Incluso la división que hizo Joyce en el Ulises, ¿no? La división de los capítulos, hay capítulos que priorizan determinados órganos, ¿no? Donde está el riñón, el corazón, el estómago. Así que Joyce se adelantó a la medicina, ni siquiera al psicoanálisis, jugando un poco, ¿no? ¿Alguna...? Una pequeña preguntita. Bueno, volviendo a Titol, yo no me acuerdo dónde ni cuándo, en algún momento leí justamente lo que se comentó, que él decía que tenía una libretita en su mesita de luz para anotar sus sueños en cuanto despertara, ¿no? Bueno, entonces a mí me gusta mucho Pitol y lo disfruto a Pitol, pero pasa que a veces se da tanto lo onírico
que yo no sé si está bien que me quede disfrutándolo o si tengo que tratar de interpretar más profundamente lo que está relatando. Claro, por ejemplo, ¿cómo es que se llama el cuento? Relato veneciano. Sí. Bueno, es muy onírico ese cuento. Uno lo lee y es una belleza, pero hay cosas como que fuera de la realidad que no se comprenden. Entonces, es necesario más allá tratar, porque no soy psicoanalista, de interpretarlo. Yo me conformo con disfrutarlo, no sé si... Yo creo que esa es una cosa muy interesante, que nosotros podemos disfrutar en el arte lo que no entendemos, ¿no? Es decir, hay zonas de oscuridad para nosotros y a veces incluso lo disfrutamos porque no lo entendemos de todo, ¿no? El postulado esencial de la pintura abstracta, por ejemplo, es el de darnos un estímulo estético sin que nosotros necesariamente podamos describir exactamente qué es lo que nos está produciendo ese estímulo estético, ¿no? Obviamente son colores, son figuras, pero no podemos asociarlas necesariamente con algo, y sin embargo una pintura abstracta nos puede dar un placer levemente triste y otra figura abstracta nos puede dar un placer entusiasta, ¿no? Y yo creo que eso es también uno de los grandes misterios y de las riquezas del hecho estético, ¿no? Que no agota su sentido y que nosotros podemos disfrutarlo plenamente aunque no podamos razonarlo del todo. Sí. Me conformo entonces. Continúe así. Continúo disfrutando. Una pregunta más y después de todas maneras va a quedarse, ¿no? Sí. Juan entre nosotros, va a firmar libros si alguno quiere llevarse el libro, y recién aterriza en Buenos Aires, así que va a haber hay unas cuantas oportunidades de encontrarte en otros lugares de la ciudad. Estén atentos. Bueno, gracias por toda la conferencia. Yo le quería hacer una pregunta que no tiene que ver tanto con la literatura, pero usted como es un gran integrador, aparte de escritor, me da la impresión que usted piensa que los recuerdos y lo penoso o los recuerdos están en la mente, o piensa que, por ejemplo, todo el cuerpo, todas las células tienen que ver con recordar, que recordar no es solo algo de la mente, ¿no? Y en este sentido pensaba en estas enfermedades que tienen que ver con la pérdida de la memoria, si no tiene que ver también con querer olvidar. Bueno, hemos hablado mucho del recuerdo, pero bueno, también el olvido es necesario, y el olvido tiene una función terapéutica, ustedes lo saben. Una de las grandes tragedias de gente que ha pasado por situaciones como el Holocausto y que ha sobrevivido es la culpa de recordar la tragedia de la que ellos pudieron escapar y los otros no escaparon, ¿no? Entonces también el olvido nos ayuda. Hay muchas cosas que nosotros hemos hecho y que pues más vale cubrir de un manto de olvido o de alejamiento, porque no podemos estar todo el tiempo en contacto. Y además hay muchas cosas que, sin que sean traumáticas, simplemente por acumulación, por banales que sean, pues sería intolerable tener, ¿no? El caso de Funes el Memorioso, o sea, sería horrible tener una memoria perfecta de todo, ¿no? Entonces el olvido también es importante. Sobre dónde se localiza la memoria, pues es una gran pregunta, ¿no? En ocasiones nosotros podemos recordar algo epidérmicamente, ¿no? Una textura, una caricia. Por supuesto el olfato es importantísimo, activa el cerebro, pero entra por la nariz, y todo en busca del tiempo perdido es el inicio de toda esta evocación. Es una memoria olfativa, ¿no? También olvidamos muchas cosas, pero no los sabores de la infancia, ¿no? Y eso es algo no elaborado racionalmente, pero de pronto nosotros recuperamos un sabor de la infancia y nos remitimos automáticamente a otro momento, ¿no? Y tenemos nosotros una impresión ante algo que recordamos de pronto, o antes incluso de formularlo como recuerdo, sentimos un golpe en el estómago, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos habitados corporalmente por recuerdos, ¿no? Y hay cosas extraordinarias, que es, por ejemplo, lo que recuerdan nuestras manos, ¿no?
yo creo que es una de las cosas más interesantes el tratar de entender que las manos tienen una destreza propia y todos tenemos ejemplos. Yo, por ejemplo, nunca aprendí taquimecanografía y si a ustedes me preguntan dónde están las letras en un teclado, yo no las puedo reproducir mentalmente. Pero cuando yo escribo a máquina, mis manos van sobre las letras sin que yo sepa dónde están, ¿no? Hay un poema de Gerardo Diego extraordinario que dice: son sensibles al tacto las estrellas, no se escribir a máquina sin ellas, ¿no? Entonces para él es un poco como tomar dictado de las estrellas, escribir a máquina, ¿no? Y de pronto entonces uno dice, cuando uno está escribiendo con este flujo de la conciencia y está un poco uno vaciado de uno mismo, sin estar muy consciente de todo lo que uno está escribiendo, pero se está dejando llevar, uno se pregunta, ¿es la mano la que escribe o soy yo el que escribe? O sea, la mano sabe dónde están las letras, yo no sé dónde están las letras. Por ejemplo, además, a mí, cada como 4 o 5 años se borran las letras de mi teclado, de tanto usarlo, sobre todo las vocales son las primeras que se borran, ¿no? Entonces, al cabo de 4 años mi teclado es ilegible, realmente. Y si tú me dices, ¿dónde está la A? Bueno, la A sí sé, pero otras letras no sé, ¿no? Y entonces, y sin embargo me pongo a escribir y mis manos saben, ¿no? Entonces esa es una memoria del cuerpo, andar en bicicleta, ¿no? Que dicen, eso nunca se olvida. Y nosotros no pensamos, por eso es tan interesante las instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar, ¿no? Que convierte en algo totalmente abstruso el tema de subir una escalera, pero el cuerpo sabe subir escaleras. Entonces también hay memorias de los pasos, eso es yo creo que una de las cosas más interesantes, como el cuerpo tiene su propia memoria. Y si no, que le pregunten a un pianista. Bueno, exacto, los pianistas, ¿no? Sí. Sí, ¿qué tal? Hola. Mi pregunta era más bien, bueno, ahora justo la idea del cuerpo, ¿no? Yo quería preguntar si alguna vez habías pensado la traducción como también parte íntegra de la vida, porque pienso en Pitol y pienso que Pitol vivió en los países de los cuales después tradujo a Gombrowicz, a Conrad, a Chekhov, y esas traducciones de algún modo forman parte de lo que yo pienso que Pitol pensaba de la literatura, como un gran amor, porque eso es lo que podemos percibir leyendo el tríptico, la trilogía de la memoria, ¿no? Como un gran amor hacia la literatura y de algún modo traducir un libro de una lengua a otra, una lengua que de algún modo está incorporada a nuestro cuerpo también, como una necesidad. Digamos, también tu experiencia biográfica de haber estudiado en un colegio alemán después te llevó a traducir del alemán al castellano. No sé, bueno, que si alguna vez pensaste esa relación. Bueno, la traducción yo creo que forma parte de la literatura. O sea, hay autores que parte de su mejor obra son traducciones de otros autores, ¿no? Y yo creo que es un acto de generosidad extraordinaria poder incorporar una obra de otra época y dedicarle meses, en ocasiones años, a esa traducción. José Emilio Pacheco, por ejemplo, gran poeta y narrador mexicano, dedicó unos 30 años a traducir los cuartetos de Eliot. Los tradujo muchas veces hasta que finalmente dejó una versión que se publicó después de su muerte. Entonces ese ejercicio de aproximación continua es desde luego un acto de generosidad, y si nosotros podemos pensar qué dejo yo a la cultura de mi tiempo, pues digo, voy a dejar un libro del siglo XVIII, una ópera. Yo traduje una obra de Goethe que es Egmont, y traduje los aforismos de Lichtenberg, que no se había traducido Lichtenberg al español. Después ya hubo varias traducciones, que es un gran autor de la ilustración alemana. Pues me parece que eso, desde un punto de vista objetivo, es mucho más fácil sentirme orgulloso de eso, porque en realidad no es un texto mío, o sea, no soy parte interesada más que como simple intercesor, ¿no? Entonces este trabajo yo creo que es muy importante, y no siempre se valora la calidad del traductor, porque un traductor también puede arruinar por completo un libro. Miren, hay una novela sobre el narcotráfico, bueno, y esto pasa mucho con los traductores españoles, ¿no? Yo aprecio mucho España y tengo la doble nacionalidad, y mi padre nació en Barcelona, etcétera, pero los españoles suelen tener un sentido de propiedad del idioma muy grande. Les decía yo que traduje el monólogo de Schnitzler.
obviamente ya había traducciones previas, pero por ejemplo en una traducción previa se habla de una persona muy fornida, que era un luchador en la Viena de la época, y en la versión anterior española decía, era un tío cachas. Entonces, imagínense ustedes a un teniente del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Diciendo que era, hombre, es que es un tío cachas, ¿no? Entonces, digo, eso la verdad, pues digo, derrota cualquier sentido de verosimilitud para alguien que no sea necesariamente español, ¿no? Y de disfrute, efectivamente, ¿no? Entonces, digamos, un postulado de la traducción, digo, a veces pasa con algunas traducciones de pronto en Argentina, cuando se traduce con el voceo y mirá y todo, que de pronto, por ejemplo, en Rolling Stone se volvió costumbre traducir todo al estilo, digamos, coloquial argentino, ¿no? Lo cual seguramente acercaba mucho a Bob Dylan y a todas esas personas al público argentino, pero los volvía imposibles para los lectores de otros lugares, ¿no? Pero bueno, el postulado de Rolling Stone era, somos una revista en Argentina y no hay problema y lo hacemos así, y había una lógica, ¿no? Más complejo es cuando tú escribes pensando en algo que puede circular en el campo del idioma, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una novela de Don Winslow, que es un escritor bueno de novelas policíacas duras, tiene una novela que se llama El Cártel. Él fue agente de la DEA, es un especialista en temas de narcotráfico, y tiene otra novela que se llama El Poder del Perro. Es un buen autor, pero esto se tradujo en España, y entonces aparecen los narcos mexicanos, sicarios, y aparecen los agentes de la migra, ¿no? Y tienen diálogos así de, bueno, es que ese es un tío de mantelillos, ¿no? Porque bueno, es un tío de narices, pero ¿cómo se necesitan narices para esto? Entonces tú dices, bueno, a ver, ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra que eso suena como la verbena de la paloma, como una zarzuela española, ¿no? Y son narcotraficantes mexicanos, ¿no? Y además el libro circula así en México, entonces tú dices, bueno, es no tener sentido de que hay campos culturales específicos, ¿no? Yo incluso esos diálogos no los mexicanizaría demasiado, es decir, le daría un tono más o menos cercano, pero no inventaría un lenguaje coloquial que no está en el propio Don Winslow, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la traducción tiene algo de antropología, o sea, tiene que ver con respetar lo ajeno, que ese es el principio básico de la antropología. Exactamente, entonces tú eres responsable de algo que no es tuyo, y entonces tienes que ser fiel a esa lógica, ¿no? Y yo creo que las buenas traducciones lo son por eso. Ahora, eso en cuanto a las traducciones, ¿verdad? Pero en cuanto a la lengua propia, por ejemplo, yo he leído, creo que es el Tren pasa primero, de Elena Poniatowska. Sí. Y lo leía con un diccionario mexicano-argentino al lado. Pero me encantaba, porque era una mexicana la que estaba escribiendo. Bueno, también cuando fracasa tanto esta responsabilidad, hay autores que aprenden una lengua para no tener que pasar por esos papelones, ¿no? Como Freud, que aprendió el español para leer el Quijote. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.